Buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a... Ahora estamos en el marco de la celebración de nuestros 112 años de existencia de organización de la primera iglesia bautista de San Salvador. Entonces estamos en ese marco que inicia, en ese marco de celebración, de conmemoración también. Entonces iniciamos el domingo pasado al domingo pasado 9 de noviembre y también el martes, el miércoles y ahora jueves. Pero nuestra celebración así mayor va a ser el próximo domingo 16 de noviembre. Vamos a iniciar toda la celebración a las 10 de la mañana. Entonces, estamos invitados para asistir al aniversario. Quiero pedirle que tengamos una oración para dar inicio al devocional de ahora. Oremos. Señor Jesús, queremos agradecerte porque nos acompañas en nuestra vida individual, pero también en nuestra vida como familia nuclear, pero también como familia en la fe, como por ejemplo la primera iglesia bautista. Agradecemos porque durante 112 años nos has acompañado, ayudándonos, inspirándonos, educándonos, formándonos, pero también nos has acompañado para fortalecernos, para darnos la creatividad suficiente, la voluntad necesaria para poder y la convicción importante para poder proclamar tu evangelio. Queremos agradecerte porque siempre has sido bueno con nosotros como iglesia, siempre has sido bueno. Hasta el día de hoy, siempre has estado con nosotros para apoyarnos, para fortalecernos, para acompañar todo este proceso que llamamos proclamación del Evangelio. Ser testigos y testigas, ser testigos de tu reino y cómo dar testimonio de nuestra fe en ti. Eso es lo que nos debe de inspirar siempre, motivar, de que tú has estado con nosotros siempre para poder realizar lo que necesitamos hacer como hijos e hijas de ti. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a reflexionar en tu palabra para esto. Amén. Hermanos y hermanas, quiero invitarles a buscar en el Evangelio según Lucas, el capítulo 7, los versículos del 18 al 23. Dice, a Juan le informaron sus discípulos acerca de todas estas cosas. Entonces Juan llamó a dos de sus discípulos y los envió al Señor para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Cuando los hombres vinieron a Jesús, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? En aquella hora Jesús sanó a muchos enfermos, a muchos de enfermedades, de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo les dijo, vayan y hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Bienaventurado es el que no toma ofensa en mí.
Es importante este texto para reflexionar en el marco de la celebración de los 112 años que como Primera Iglesia Bautista estamos celebrando, porque es una celebración a todas luces. Eh, Durante la historia de la Iglesia, bueno, toda historia, la historia de la humanidad, la historia de la Iglesia, la historia de cualquier institución, país, lo que sea, nunca es una institución, una historia lineal, jamás en la vida. Tiene sus altos, sus curvas, sus regresos, sus avances, sus estancamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca la historia ha sido lineal. Así nos enseñaron en el siglo pasado. Nos enseñaron de que la historia es lineal, ¿verdad? Y entonces uno dice, hagamos una línea histórica de, por ejemplo, la primera iglesia bautista. Entonces anotamos las cosas así lineales, ¿verdad? Eso jamás es así. Jamás. Porque tiene sus vericuetos, ¿verdad? Sus diferentes desviaciones, etcétera, 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 etcétera. La historia de la iglesia es una historia que no se puede contar en media hora. No se puede contar en 5 horas. No se puede reflexionar en 24 horas. ¿Por qué? Porque la primera iglesia bautista, igual que las demás iglesias, son organismos vivos. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de las paredes, estamos hablando de la iglesia. La iglesia la conforman las personas, los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores. Independientemente de su procedencia, eso ya no. Independientemente de su ubicación geográfica de domicilio, los que constituyen una iglesia, los que conforman una iglesia, entonces son personas vivas y por lo tanto, entonces estamos hablando de que la primera iglesia bautista es una iglesia viva. Entonces, por eso es que no puede ser lineal. No es mecánica la historia, ¿verdad? No es mecánica. 112 años. 112 años cumpliremos así exactamente el próximo sábado. 112 años. El próximo sábado cumpliríamos exactamente, es la fecha, 15 de noviembre. Es importante, sin embargo, nosotros vamos a hacer la celebración el domingo 16, para que no haya confusión, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, hay un teólogo latinoamericano, Gustavo Gutiérrez, que él habla de que la historia debe de contarse siempre desde el reverso de la historia, porque a veces tendemos a escribir la historia y solo destacar, por ejemplo, algunos nombres de héroes, por ejemplo, ¿verdad? Algo así se ve también un poco así. Si uno no es muy acucioso, uno puede caer en eso también en el Nuevo Testamento. Sin embargo, eh, cuando Gustavo Gutiérrez habla de el reverso de la historia, es que la historia la conforman las comunidades de fe en el Nuevo Testamento. Si se fijan, no son los apóstoles. Pablo es el que más escribió por su formación académica, pero otros apóstoles escribieron y otros documentos fueron perdidos absolutamente. No se han preservado, por eso es que no se tienen. Si se hubiesen preservado, tuviésemos más libros, más cartas, también en el Nuevo Testamento, no solo de Pablo, sino también de otros apóstoles o de otros líderes de la iglesia. Por eso es que la historia de la iglesia es la historia de la gente, de la comunidad de fe. No es de los líderes de la iglesia, sino que es de la comunidad de fe. En donde, por ejemplo, en el libro Apocalipsis se habla de así, de esa manera, de iglesias. No se destaca el nombre de los líderes de las 7 iglesias que se mencionan allí, sino que de las congregaciones.
incluyendo sus líderes, ¿verdad? Por supuesto. Pero lo importante ahí es que se destaca el testimonio de la congregación, de la comunidad de fe, de la gente que conforma la iglesia, de los hombres, de las mujeres, de las personas que están conformando esas diferentes iglesias. Y por lo tanto, ahí hay niños, niñas, jóvenes, adultos mayores. En todas esas iglesias había de todo, los grupos etarios, de diferentes condiciones económicas también. La mayoría era de escasos recursos económicos. Pero no solo hay una iglesia, por lo tanto, hay una iglesia, por ejemplo, que se menciona en Apocalipsis de que tiene una situación económica solvente, no así las 6 restantes. Pero lo que se destaca de todo ese libro es el testimonio de la gente. Pero lo mismo habla Jesús de esto. No, estas comunidades de fe allá en Asia Menor no son las únicas que existieron. Existieron también en otras regiones, ahí mismo, en toda la zona de Palestina, hubo comunidades de fe. Y también cuando Jesús estaba vivo, de carne y hueso, y que anduvo desarrollando todo su ministerio profético, entonces habló mucho de esto. Habló de manera expresa o de manera implícita sobre lo que se debe de realizar. Toda aquella persona que entrega su vida a Dios, entrega su vida a Jesús, debe de testificar de eso. Eso va junto con la entrega, ¿verdad? Entonces, no es posible de que yo me entregue a Cristo, pero no testifico de Cristo. Eso no es posible. No es posible en la lógica del reino de Dios. Y como todos estamos en ese aprendizaje, entonces tenemos que conocer eso para saber cómo responderle a Dios. Porque yo no le respondo a un fulano ni a fulana. A Dios hay que responderle. En ese marco es que también hombres y mujeres que han conformado diferentes congregaciones a través de la historia de la primera iglesia bautista de San Salvador, no ha sido solo una iglesia, sino que a través de la historia se han ido conformando grupos, congregaciones, conglomerados de cristianos y cristianas de diferentes edades, han llegado a ser parte de la iglesia. Hay algunos que han formado parte de la primera iglesia bautista algunos años y otros muchísimos años. En este sentido, cada congregación que ha existido a través de los 112 años hasta ahora, porque los 112 los vamos a cumplir, ¿verdad? Y los vamos a celebrar porque ha sido el testimonio de todos esos hermanos y hermanas, no solo de los misioneros, no solo de los pastores, sino y principalmente de los que conformaron la comunidad de fe, que le llamamos Primera Iglesia Bautista. Es bonito celebrar eso, celebrar de que hay una iglesia que cumple 112 años. Eso es bonito, eso es significativo y hay que sentirse dichoso de eso. No siempre se cumple 112 años. Entonces ha sido fruto, resultado de diferentes hermanos y hermanas a través de nuestra historia como iglesia, que ha sido posible que hasta ahora cumplamos 112 años. El esfuerzo, la dedicación, el talento, los dones han sido puestos al servicio de Dios exclusivamente y únicamente
de Dios y para Dios, para que entonces logremos celebrar 112 años. Ahora bien, eso es gracias a los hermanos que están vivos hasta este día. Pero entonces uno en esto tiene que proyectarse. Siempre tiene que proyectarse. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar testificando de Cristo? ¿Cuánto tiempo más vamos a proyectarnos como iglesia? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir sirviendo a Dios? Son preguntas que hay que hacérselas. No, esas preguntas, las respuestas, no vienen por respuesta divina, sino por convicción propia, por compromiso propio, ¿verdad? Esa pregunta uno no se la hace a Dios, se la hace a uno, ¿verdad? Pero bien, para responder a eso, es toda esta temática que hemos estado reflexionando. El domingo pasado estuve hablando de que, en el texto, que Jesús comisiona a sus discípulos. ¿A qué? A ser discípulos, a seguir haciendo discípulos. Jesús hizo discípulos. Y estos son comisionados por Jesús, su Maestro, su Señor, su Salvador, a seguir haciendo discípulos. Es lo mismo que tenemos que hacer ahora. Es lo mismo que estuvieron haciendo todos estos hermanos y hermanas a través de la historia de la primera iglesia bautista. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo nosotros, ¿verdad? A Juan le informaron sus discípulos acerca de todas las cosas que estaba haciendo Jesús. De todo eran los movimientos que Jesús hacía. Los discípulos de Juan fueron a visitarlo en la cárcel. Juan estaba encarcelado no por infringido alguna ley, no por haber cometido un delito, sino simple y sencillamente por dar testimonio de la fe que él tiene en Dios y de entonces denunciar el pecado del rey. Y entonces el rey, enojado, lo primero que hace es capturarlo. ¿Por qué lo capturan? Para callarlo, para silenciarlo, porque le resulta demasiado incómodo a Herodes que le digan: no te es lícito andar ahí con la mujer de tu hermano. No te es lícito esa cosa. Es injusto eso. Entonces va, lo captura y lo encierra. Entonces lo desaparece públicamente. Ya Juan no tiene la libertad de proclamar de que viene el Mesías. Ya no tiene libertad de anunciar de que viene el Mesías. Ya no tiene la libertad de llamar al pueblo a que se arrepienta de sus pecados, sino que lo captura Herodes y lo encierra por eso, precisamente por eso. ¿Era algo malo que estaba haciendo Juan? No. Pero para él sí, ¿verdad? Para él sí. Juan era una tarea que tenía que cumplir. Si tenía fe en Dios, tenía que cumplirla. No es que Dios le da a él, a unos le da eso y a otros no le da, a todos. Si uno tiene fe en Dios, lo tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, no es cuestión de que a uno se le da el don de ser profeta. No, eso no, ¿verdad? No, eso no. Entonces, eso va con, si uno decide ser discípulo de Jesús, discípula de Jesús, tiene esa implicación también de testificar de su fe, testimoniar de su fe. Entonces los discípulos de Juan van a visitarlo un día a la cárcel y le cuentan todo lo que está pasando. Cómo Jesús ha sanado a gente. Cómo Jesús ha anunciado el Evangelio a los pobres. Cómo Jesús va desarrollando toda su misión profética. Cómo va anunciando, va enseñando del reino de Dios. Y va haciendo todo eso. Los
los milagros que hace Jesús no es lo más importante en los evangelios. Lo más importante es lo que enseña Jesús, no los milagros. Los milagros solamente son signos pregustativos del reino de Dios, de cómo el reino de Dios es la transformación de ciertas condiciones por otras condiciones. Los ciegos tienen vista. Eso es reino de Dios. Eso es reino de Dios. Es eso. Pero ya voy a llegar a eso. Entonces vienen los discípulos y le cuentan. La preocupación de Juan es que no le cabe eso. Hay algo que no combina, no hace juego. No, otros dicen así, ¿verdad? Los jóvenes no hacen match, ¿verdad? No combina eso. Parece ser que la expectativa de Juan no combina con lo que está oyendo por parte de sus discípulos. Y entonces, en vez de engranar esto, no choca. ¿Pero por qué choca? Choca por la expectativa de Juan. Choca por lo que Juan entiende sobre el reino de Dios. Igual chocó con los fariseos también, solo que de una manera más dramática, obcecada, terca. En cambio Juan no, ¿verdad? Juan lo que hace es vayan donde es Jesús y pregúntenle si es Él el que va a venir, o sea, el Mesías, o sea, el Cristo, o vamos a tener que seguir esperándonos. O sea, lo que hemos estado estudiando en la escuela bíblica dominical, cuando dice Juan, ¿verdad? Sí, dice Juan a sus discípulos, ¿verdad? Allí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Parece ser que aquí en Lucas, lo está planteando Lucas, ¿verdad? Más adelantito, es esta situación crítica. Claro, ¿verdad? Claro, tiene cierto conflicto, cierta disonancia, ¿verdad? En cuanto a lo que él cree, la expectativa, y lo que realmente es Jesús. Y eso es importante, pues, ¿verdad? Si yo quiero saber algo de Juan, no le voy a preguntar a Pedro por Juan. Le preguntaba a Juan. Lo que muchos seres humanos, muchos salvadoreños no hacemos esto. Queremos averiguar sobre Juan y le preguntamos a Pedro sobre Juan. ¿Y cómo es Juan? ¿Y cómo se comporta Juan? ¿Y por qué no van y le preguntan directamente, verdad? No que andan creándose cosas. Y eso es más que todo chambre, ¿verdad? Entonces, lo que hace Juan el Bautista es correcto. Como él está preso, no le puede ir a preguntar directamente. Entonces llegan los discípulos y le dicen, vayan y pregúntenle si es él el Mesías o vamos a tener que seguir esperando a otro, pues, ¿verdad? Entonces se van los discípulos. Cuando los hombres vinieron a Jesús, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a decirte, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Eso es fascinante de Jesús, ¿verdad? Lo fascinante de Jesús es que no te responde siempre sobre el sí o el no, porque lo que trata Jesús siempre es que la gente piense, que la gente llegue a la verdad siempre, que utilice su interés de la gente, su compromiso de la gente. Entonces Jesús, en vez de decirle, claro, yo soy, en este momento no ese es el punto. Y por eso Jesús entonces hace una respuesta bastante didáctica, bastante pedagógica. En aquella hora, Jesús sanó a muchos de enfermedades, de plagas y de espíritus malos. En lugar de responderle, se pone a hacer, se pone a actuar, a hacer, se activa Jesús, ¿verdad? Jesús siempre fue activo, siempre estuvo moviéndose. Sería un buen ejercicio que lean cualquier evangelio
y empiecen a ubicar en el mapa cuando se va moviendo Jesús, ¿verdad? En algunos baja y luego sube y luego baja otra vez. Pero eso es a pie, ¿verdad? Es a pie. En aquella hora, Jesús sanó a muchos de enfermedades, de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y allí respondió y les dijo: vayan y háganle saber, notifíquenle a Juan lo que han visto y lo que han oído. Muy existencial, nada de teoría. No, sí, ¿verdad? Nosotros aquí estamos implementando un proyecto del fortalecimiento desde la perspectiva de... No, no, nada de eso, ¿verdad? Nada de eso. A la concreta. Porque el reino de Dios no es de teoría. No es de suponer, de que yo quisiera, de que me gustaría. Nos agarra la vida, ¿verdad? Y nos alcanza la muerte en eso. Es de actuar, ¿verdad? Claro, por supuesto, pues, ¿verdad? Un marco teórico, un marco de planificación debemos de tener para saber a dónde apuntar. La planificación tiene bondades porque nos exige planificar todo el ministerio que Dios nos ha encomendado, que es la proclamación del Evangelio a través de hacer discípulos en el lugar donde estemos. Eso es lo que tenemos que hacer. Proclamar el reino de Dios, proclamar el reino de Dios a través de hacer discípulos en el lugar donde estemos. ¿Cuándo? Siempre. ¿Hay vacaciones para eso? No, no la hay. ¿Verdad? Lo importante es que uno cuando entra aquí a tener una comunión con Dios, entró voluntariamente. Entonces eso uno lo tiene que agarrar de puro gozo, ¿verdad? Disfrutarlo. Si es que no es carga, no es trabajo, ¿verdad? No. Entonces en vez de evadir las cosas, hay que afrontarlas, pues, porque para eso nos metimos, a ser cristianos y cristianas. Vayan y háganle saber a Juan lo que han visto y lo que han oído. Eso es fascinante. O sea, vayan y díganle a Juan lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo. No lo que estoy escuchando, no lo que estoy pensando, no lo que estoy soñando, no. Nada de eso, lo que estoy haciendo. Nosotros como iglesia hemos hecho un ejercicio sencillo de tener una visión, ¿verdad? ¿Cómo nos vemos en diciembre 2027? Nos vemos como una iglesia bautista. Y eso es importante porque nos da fundamento. Una iglesia bautista fraterna que tiene implicaciones con la congregación, ¿verdad? Entre todos los sectores de la congregación, donde nos tenemos que juntar como comunidad de fe, que tiene implicaciones de desprendernos de muchas cosas que en la sociedad aprendemos, pero que el reino de Dios nos debe de entrar y permear nuestra estructura mental y afectiva, ¿verdad? Para poder ser fraternos, fraternales, pues, en otras palabras. Una iglesia bautista con identidad, con sentido de pertenencia, dice la misión que ustedes escribieron. Con sentido de pertenencia. ¿Por qué me siento bien siendo de la primera iglesia bautista?
sentido de pertenencia, ¿verdad? Sentido de pertenencia. Proclamadora así comienza la misión, ¿verdad? Somos una iglesia que proclama las buenas nuevas de Jesucristo. Eso está basado en el versículo 1 del Evangelio según Marcos. Pero ustedes lo escribieron en los papelitos. Por eso es que está ahí. Entonces somos una iglesia que proclama esas buenas nuevas. ¿A través de qué? Ya eso lo vamos a ver otro día. Otro día, ¿verdad? Otro jueves. Porque voy a ir explicando más detenidamente eso. Pero entonces, lo que ven y lo que escuchan. O sea, vayan a decirle a Juan lo que hago soy. Lo que hace Jesús le da identidad a Jesús. Y por lo tanto, la identidad de Jesús es lo que hace. Esa es una relación dialéctica en cuanto a eso. Una relación dialéctica que todo cristiano, toda cristiana debe de tener. ¿Qué es lo que me da identidad? Cristo, pues, ¿verdad? Jesús, vivo, resucitado en mi cabeza, en mi cerebro, en mi corazón, en mi vida. Eso es lo que me da razón. Y por lo tanto, eso es lo que testimonio, eso es lo que comparto, eso es lo que hago, ¿verdad? ¿A quién? A cualquier persona. Familia principalmente, pero no exclusivamente. Familia, amigos, amistades, vecindario, vecinos, vecinas, ¿verdad? La gente que nos conoce, pues, ¿verdad? A esa gente hay que llegarle. A los desconocidos también, pero cuando estemos en lugares que nadie nos conoce, pues, en bus, parque, lo que sea, ¿verdad? Yo no sé, lugares de trabajo, de estudio, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Dónde hacerlo hay? Por lo tanto, no hay que estar esperando toda una campaña así, ¿verdad? Vámonos en grupo. No, 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 no. No, hay que hacerlo siempre. No hay que estar esperando a que surja un evento determinado para poder ir, ¿verdad? No. No es así que se hace discipulado, ¿verdad? Pero eso vamos a verlo también el otro año. Primero Dios. Entonces dice Jesús, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. O sea, las buenas noticias. ¿De qué? Del reino de Dios. Porque esas son las buenas noticias. No hay otra buena noticia. Es esa. Entonces, si no, hay que estudiar bien el Evangelio. Eso es lo que le fueron a contar a Juan. ¿Qué es lo que testifica Jesús? De Dios. Porque lo que Jesús vino a hacer es la voluntad de Dios, su Padre. Y su Padre lo que le encomienda es que el reino de Dios irrumpa en la historia nuestra, en Jesús y con Jesús. Con la venida de Jesús, irrumpe el reino de Dios en nuestra historia. El reino de Dios deja de estar lejos y se acerca a la gente, al pueblo, al mortal, al de la comunidad, al de los pueblos. Ahí está el reino de Dios. Y los signos estos son signos de ese acercamiento. Que la gente de una realidad de desventaja negativa
Jesús lo transforma en una realidad de oportunidades, de posibilidades, de vida, en algo desventaja, en una ventaja, en una realidad de muerte, en una realidad de vida. Un leproso era excluido completamente, marginado por todos, y principalmente por la religión judía, los cuales deberían de haber experimentado misericordia con eso, ¿verdad? Y Jesús no, Jesús hace eso. Jesús va. ¿Se acuerdan de que eso lo vamos a estudiar un domingo, primero Dios, ¿verdad? Tal vez. Cuando está la fiesta y entonces Jesús decide, en vez de ir a la fiesta, se va donde está el estanque aquel de Siloé, ¿verdad? En donde la religiosidad popular, lo cual no era cierto, pues, ¿verdad? Pero la religiosidad popular creía, a alguien se le ocurrió y dijo, no, es que el agua cuando se mueve, porque era eso ha sido investigado por arqueología, ¿verdad? No hay arqueología cristiana, no vayan a creer eso, ¿verdad? Eso sería una falsedad. Es como antropología cristiana, no, tampoco. Hay antropología, punto, ¿verdad? Hay arqueología, es como los géneros musicales, género cristiano, eso no existe tampoco de la música. Se creía que en ese estanque, una vez o 2 veces al día, creo, se movía el agua y creían de que venía un ángel del cielo y tocaba el agua y se movía y al tocarla le daba ciertas propiedades mágicas de sanidad, pues, ¿verdad? Entonces el primerito que se mojaba en el agua se sanaba de cualquier enfermedad. No era cierto eso era religiosidad popular. Todavía existen cosas así, ¿verdad? Tomas el agua de la fuente natural de tal cosa y los cálculos se van a ir de los riñones. Mentira, eso no es cierto. Todavía existen cuestiones así de religiosidad popular. Se llama eso científicamente. Entonces Jesús se va para ahí y después de deambular habla con uno que no puede caminar. Por más de 30 años su vida ha estado así y lo sana. Ese es un signo, porque Jesús no sana a todos los demás, porque realmente Jesús no viene a eso. Eso solamente es un signo del reino de Dios, ¿verdad? Esa práctica todavía persiste, ¿verdad? Pero Jesús nos da a conocer cosas con eso. Igualmente con esto. Lo importante no es las transformaciones que va haciendo. Lo importante es que su gente se una a eso. Que entienda cuál es la misión de Jesús. Que entienda quién era Jesús. Que entienda de que no es el Mesías garroteador con espada, ¿verdad? Bravucón, conquistador. No viene a eso. Y no llena las expectativas esa. El mismo Juan, el Bautista, predicaba, el hacha está puesta a la raíz, ¿verdad? Cuando vengan, lo va a cortar y lo va a tirar al fuego que nunca se apaga, etcétera, etcétera, etcétera. No viene eso Jesús. Jesús viene a crearnos la posibilidad, la esperanza de que el reino de Dios es una realidad que uno debe de creer, pero también uno tiene que ser consecuente con esa creencia que tiene, con esa fe que tiene, con esa fe que ha depositado en ese Jesús de Nazaret, que es nuestro Señor
y nuestro Salvador. Jesús tiene más de 2000 años de haber muerto y resucitado. Nosotros tenemos 112 años de existir en San Salvador. Tenemos 112 años de albergar cada miembro de la iglesia a través de la historia hasta el momento actual, de haber albergado su esperanza, su fe y su confianza y su amor en ese Jesús de Nazaret que ya resucitó de entre los muertos. Eso es lo que tenemos que testificar. Eso es lo que tiene que hacer cada uno. No importa si eres joven, si tienes 17 años, 16 años, pero ya tienes no sé cuántos de estar en la iglesia, hay que hacerlo. O tienes 40 años de ser miembro de la iglesia, 80 años de ser miembro de la iglesia, hay que hacerlo. Hay maneras de hacerlo. Hay maneras de cómo testificar de que ese reino de Dios que lo inaugura Jesús hace más de 2000 años, que viene con Él y se inaugura con Él en nuestra historia, Si creemos eso, eso es lo que tenemos que testificar. ¿Qué es lo que tenemos que testificar? ¿Cómo es Dios de bueno con nosotros? Eso es lo que tenemos que testificar. Eso es lo que tenemos que dar testimonio nosotros. Y garantía, pues, ¿verdad? Miren que parece ser que dicen que Dios sana, ¿verdad? Uno no puede llegar así, pues, ¿verdad? O uno no ha experimentado salud en la carne propia a través de Dios. ¿Cuántas cosas? Posiblemente no, ¿verdad? Pero posiblemente Dios te ha ayudado en otras cosas porque no te has enfermado de nada. Pero si uno se ha enfermado de algo y uno tiene la convicción de que Jesús o Dios lo sanó, entonces uno testifica eso, pues. O sea, uno testifica vida, no textos bíblicos, no pasajes de libros de teología. Uno lo que testifica es la vida. Mi relación con Dios es lo que testifica uno. Lo que testimonia de cómo ha sido mi relación con este Dios, ¿verdad? ¿Con cuál Dios? Con este Dios de la Biblia, el que es el papá de Jesús. Y Jesús es mi Señor y Salvador. Eso es lo que testifico. Pero en la realidad, en la neta, pues, ¿verdad? Lo que realmente pasa, pues. Lo que ocurre existencialmente, eso es lo que testimonia uno. No lo que dice el pastor o nadie, pues. Uno lo que hace es lo que pasa con uno, en la vida de uno. Entonces, ¿por qué? Porque es eso lo que precisamente Jesús nos comisionó a ser discípulos. Es eso, pues, ¿verdad? Uno busca en los vecinos, pues, ¿verdad? ¿Cuál es el más pendenciero de los vecinos? No se va a meter con él, pues. Y uno descubre historias maravillosas, ¿verdad? De sufrimientos también. Historias de dolor y que por eso quizás uno mantiene esa perspectiva, ¿verdad? Percepción, mejor dicho. Percepción. Este vecino no es muy así, ¿verdad? Es muy enojado o algo así, ¿verdad? O a veces ocurre dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. Acérquense. Entonces, no esperen que lo busquen. Acérquense. Cada domingo busque a 2 o 3 personas que nunca saludan, que no sepa su nombre, que no sepa nada de ese hermano o esa hermana. Y acérquense. No esperen que lo busque, aunque tengan 60 años de ser miembros de la iglesia.
son más que todo ustedes los llamados a buscar a los nuevos de la iglesia. Todos los domingos hay que buscar gente para convertirnos en lo que nosotros mismos hemos escrito. Ser una iglesia fraterna, proclamadora de las buenas nuevas del reino de Dios. A eso somos llamados. Si hacemos eso, tenemos iglesia para muchos años. El éxito de una iglesia no es el número de miembros. Jamás. Eso es en la perspectiva secular. En la perspectiva secular. El éxito de una iglesia es ser fiel a Dios. A eso somos llamados. Y si hacemos eso, estamos en lo correcto. Ser fieles a Dios. Ser honestos, pues. De ahí se desprende eso, ¿verdad? Ser sinceros, ser honestos, no ser manipuladores, ¿verdad? No ser embaucadores, ser correctos, ¿verdad? Que tú sí sea sí y tú no, no. O sea, tener palabra, ser consecuente. Y para eso hay que pedirle ayuda a Dios, ¿verdad? Y Dios está para ayudarlo a uno. Dios está para dirigirlo a uno. Dios está para corregirnos. Eso no nos gusta, pero así es Dios. Así es Dios. Si no lo conoces, hay que conocerlo. A Dios hay que conocer. No a los demás, ¿verdad? Pero sí, si queremos ser entonces una iglesia que se proyecta muchos años más, hay que entrarle a la nueva época también. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos como primera iglesia bautista para el 2026? ¿Cuáles son los desafíos que se enfrentan las juventudes de nuestra iglesia? ¿Cuáles son los desafíos que se presentan con los adultos de nuestra iglesia? ¿Cuáles son los desafíos que presentan los adultos mayores de nuestra iglesia, los niños y las niñas de nuestra iglesia? ¿Cuáles son los desafíos? Si no estamos preparados bíblicamente, teológicamente, si estamos preparados bíblicamente, teológicamente, si lo estamos, vamos a tener herramientas como para poder afrontar y poder entonces testimoniar adecuadamente sobre el reino que es de Dios. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, te agradecemos como iglesia, porque siempre has estado presente con nosotros a través de los 112 años. Te agradecemos por ello. Te agradecemos también porque nos corriges, nos orientas, no solo nos acompañas y consuelas, también nos dices por dónde ir. Y tarea nuestra es que nos ayudes a poderte entender e ir donde tú quieres que vayamos. Bendícenos, ayúdanos a dar testimonio de nuestra fe. Ayúdanos a testificar del reino de Dios, que es una realidad en nuestra vida, en nuestro hogar, pero queremos que sea una realidad también en nuestro país. Una realidad de amor, de paz, de justicia, de fraternidad, solidaridad y de comunión. Ayúdanos para eso, para poder entonces convertirnos en testigos, discípulos, pero también que testimonien de tu reino. Te lo agradecemos, Señor, en tu nombre. Amén. Buenas noches, hermanos.